Claro, sin lugar a dudas. Otro tema candente, ¿no? Sí, sí, secretario Dachari, quería aprovechar para preguntarle, por supuesto que nosotros celebramos siempre, ¿no?, que las instituciones de gobierno de la República Argentina y a nivel provincial se manifiesten cuando hay la más mínima amenaza en Ujú. contra de la soberanía de la República Argentina y en este caso de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La pregunta que nos hacemos y que se hace gran parte de la ciudadanía fueguina y también argentina, de la misma forma que con la firmeza y vehemencia que corresponde, el gobierno de Tierra del Fuego se está pronunciando en contra de esta pretensión territorial chilena. ¿Por qué no ocurrió lo mismo durante los largos meses que se estuvo introduciendo, instalando, montando y poniendo en funcionamiento el radar de Leo Labs, esta empresa de capitales Ujú. británicos, irlandeses y norteamericanos que, según el propio informe del Ministerio de Defensa de la Nación, posee la capacidad de brindar información de rentabilidad militar a potencias de la OTAN precisamente? ¿Por qué, secretario, se actúa como corresponde con firmeza y vehemencia frente a esta pretensión territorial chilena, pero no vimos que ocurra lo mismo mientras se instalaba y ponía en funcionamiento el radar de Leo Labs? No, en este sentido, y coincido con la preocupación que es absolutamente real, el gobernador, en mi caso también nos hemos expresado en múltiples oportunidades al respecto a lo que es el rechazo, a lo que es el hecho de montar esta infraestructura con esta capacidad que justamente en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego es una contradicción flagrante a lo que siempre ha sido la defensa acérrima de lo nuestro, sobre todo teniendo en cuenta que somos una provincia que vive lo que es la soberanía por el Ujú. lamentable hecho de Malvinas de ser una provincia invadida. Ujú. Acá lamentablemente hay una serie de situaciones que se han conjugado que yo creo que claramente tienen que ser revisadas. Por un lado es las competencias que tiene el gobierno nacional y en esa triangulación, por llamarlo de alguna manera, y está dada por lo que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es quien tiene la capacidad de autorizar este tipo de desarrollos a lo largo y a lo ancho del país. En segundo lugar, lo que es la Cancillería Nacional, en su momento ya por marzo de este año celebró esta iniciativa como un logro en lo que era la captación de inversiones apuntadas al sector de la actividad aeroespacial. Ujú. Y en tercer lugar, el Ministerio de Defensa, que es quien tiene el monopolio, por llamarlo de una manera, o la capacidad de determinar qué cosas amenazan o no a la seguridad nacional. Por eso, por supuesto que hubiésemos deseado que esto haya tenido otro tipo de celeridad, pero el organismo que tenía que decir que esto cumplía un rol dual siempre fue el Ministerio de Defensa. Uno diría, pero 6 meses después, 8 meses después, es totalmente real ese malestar y esa no comprensión, porque no podemos vivir literalmente en un país en el cual tardamos casi un año en reaccionar y emitir un diagnóstico de estas características. Y si uno lee lo que es la nota que envía el Ministerio de Ujú. Defensa a la Casa Rosada, en el último párrafo, palabras más, palabras menos, se advierte que ante nuevas aprobaciones de este tipo de infraestructura que pudiesen amenazar a lo que es la seguridad nacional, se da intervención del Ministerio de Defensa. Esto no puede existir, es decir, no es posible que un ministerio tenga la capacidad de emitir resoluciones que amenacen a la seguridad nacional. Por eso, nosotros creemos que más allá de que el objetivo a corto plazo es lograr que este radar esté desmontado y ahí poder recuperar la tranquilidad en esto, por supuesto que tienen que ser evaluadas las responsabilidades personales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, si las ha habido, y sobre todo también, y yo creo que aquí está el gris en el cual tenemos que trabajar otra vez a nivel nacional y a nivel provincial en lo normativo. Yo entiendo que el incumplimiento, es decir, creo que va a ser muy difícil poder verificar algún incumplimiento a unas normas. Estamos en presencia justamente de algo muy propio del derecho, pero cuando algo es legal, pero es absolutamente ilegítimo. Está Claro. claro que no puede haber un radar militar que tenga componentes o una parte societaria británica, como fue el resultado final que se estuvo dando, pero desde ningún momento esto estuvo acompañado o con el beneplácito del gobierno de la provincia, pero sí es cierto que han habido intervenciones de distintas áreas que hoy están siendo revisadas. Creo que en este sentido hay que destacar también el labor de los veteranos de guerra, que de Mm. los dos centros, de tanto de Ushuaia como Río Grande, que han logrado visibilizar esta situación a nivel nacional, de la legislatura, que también se ha empapado con toda la preocupación, y que hoy, bueno, va a ser notificada justamente la empresa desde la provincia para que inicie su plan de desmantelamiento, y después, obviamente, entiendo que la decisión será
de los actores vinculados, de los distintos representantes de Leolabs aquí en el país, Claro. de qué hacen con esa tecnología, de qué es lo que se hace eso, porque claramente esta última resolución, que es la cancelación total basada en el diagnóstico del Ministerio de Defensa, no solamente les impide actuar en Tolwyn, sino en cualquier otra parte del país. Sigue trabajando, está en actividad. Según denuncian, de hecho, las organizaciones de veteranos de Malvinas, sí. Y quería volver precisamente, María. No, a ver, sí. a fines de mayo, fines de junio, cuando este tema toma una entidad nacional, se hizo una auditoría entre funcionarios de la jefatura de gabinete del gobierno de la nación y representantes de la empresa en el territorio, en el cual se constató que toda la tecnología que estaba montada era la que se había acusado, es decir, que no se había hecho ninguna otra cosa que no estuviese en las carpetas técnicas, y a su vez quedó en un sistema de monitoreo. Yo acá escapa a mi conocimiento las capacidades técnicas y demás, pero en lo que es esa auditoría, la empresa tiene el compromiso semanal de informar el no reporte, es decir, de que esto no está funcionando. Si llegase a haber algún incumplimiento de esto, por supuesto que sería un agravante extremo en el cual la empresa se estaría exponiendo a una judicialización, porque específicamente en el momento en el cual se hizo la auditoría quedó suspendida la autorización y la obligación de reportar que no estaba trabajando. Perdón que lo interrumpa. Entonces usted puede aseverarnos de manera absolutamente concreta si en este momento se hace una auditoría en el lugar, se puede constatar, porque hay dos formas en las que, según el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Militar, este radar puede trabajar. Una es de manera activa y otra es estando apagado pero conectado a la red eléctrica trifásica y a la conexión de banda ancha. En este momento usted nos puede asegurar que el radar de Leolabs en Tolwyn no está conectado ni a la red, más allá de que pueda estar apagado. Usted nos puede asegurar que está desconectado de la red eléctrica y que no está transmitiendo, o por lo menos conectado a la red de banda ancha. No, yo lo que les puedo aseverar es que luego de la auditoría que se hizo la jefatura de gabinete, es el organismo nacional que tiene que verificar esto, la empresa quedó comprometida a no operar bajo ningún concepto, que de hecho nunca adquirió ese rango por no tener la homologación, y a su vez reportar semanalmente de la forma técnica, que esto escapa a mi conocimiento, de que no hubo actividad durante ese periodo. Claro, de todas formas vuelvo a lo que decía usted al comienzo, ¿no? Con respecto a que efectivamente esto es algo muy grave que depende de una nueva doctrina, una nueva legislación, depende de una política nacional firme, pero ¿no considera usted, Dachari, que como secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Asuntos Internacionales, habiendo también en la provincia una Secretaría de Asuntos Geopolíticos, no disponían de los instrumentos o no estaba entre sus atribuciones haber reaccionado antes de todo esto que ocurrió sobre fines del mes de junio, ¿no? Porque hace más de un año, de hecho, que Leolabs viene manifestando el interés por radicarse en Tierra del Fuego. Tuvimos en el mes de marzo la visita del embajador Mark Stanley acá en la provincia. Entonces digo, en todas estas instancias previas, más allá claramente de la responsabilidad, coincido con usted, que le cabe a Nación, Cancillería, Defensa, Jefatura de Gabinetes, más allá de eso, ¿no tienen ustedes una responsabilidad por haber no levantado la voz o por no haber hecho un pedido de informes, denunciado? Porque en definitiva, digo, hasta en la propia declaración o en el acta de la Inspección General de Justicia queda constancia de los capitales británicos, irlandeses, la conformación, de hecho, de esta empresa. O sea, pasó por aduana, ingresó a la Inspección General de Justicia, se la conectó a la red eléctrica que depende de la Dirección Provincial de Energía. En todas esas instancias, secretario, ¿no les llamó la atención como para decir, bueno, esto puede ser, como lo dice después el Ministerio de Defensa, una flagrante amenaza a la seguridad nacional? No, totalmente de acuerdo que es inaceptable el hecho de tener un radar de capitales británicos que tiene tecnología, la capacidad de tener un rol dual en la provincia. Pero ¿quién responde en la provincia, perdón, por esta instalación? Disculpe que lo interrumpa. ¿Quién responde a nivel provincial por esto? Perdón, no escuché lo último. ¿Quién responde a nivel provincial, no, frente a esta situación? Sí, no, es eso a lo que iba. Las intervenciones dentro de la provincia no fueron en el ámbito, lamentablemente, de la Secretaría. Es decir, hoy no tenemos una capacidad de auditoría sobre todo lo que está pasando en distintas áreas del gobierno provincial. Esa función no la tenemos. Pero no lo digo de una manera de desligar responsabilidades, sino una cuestión fáctica de cómo hoy se llevan adelante. Por supuesto que esta situación nos da la chance de repensar esto, porque evidentemente acá lo que se buscó con este sentido es de cierta manera buscar las zonas grises, los vacíos legales
y el resultado final termina siendo algo absolutamente inaceptable. Yo no pude ver todavía las actuaciones de las distintas áreas, porque obviamente hay pedidos de informe de la legislatura y demás, pero es muy probable que las respuestas que haya de cada uno de los lugares obedezcan solamente a los requerimientos normativos del sector, es decir, cuando se vio la instancia ambiental, se chequeó solo lo ambiental. Cuando fue la inscripción en la Inspección General de Justicia, hoy, lamentablemente, no hay nada que prohíba inversiones británicas, ni en Tierra del Fuego, ni en la República Argentina, y como máxima paradoja, inclusive, tenemos una ley nacional desde 1992 que privilegia las inversiones británicas, que las estimula y que las favorece. Y lo propio dentro de lo que sería el abastecimiento de la red eléctrica. Por supuesto que esto puede ser todo revisado, pero a título casi personal de lo que tiene que ver con la competencia de la Secretaría, para nosotros nos empezamos a empapar de este tema sobre las denuncias públicas que informaban justamente esto, de la doble complejidad, del rol dual de esta tecnología, y por otro lado este 5% de capital societario del Reino Unido en la conformación social de Leolabs. Perfecto. Las dos últimas preguntas que le hago sobre este tema, secretario. Por un lado, a esta instancia, a esta altura de las circunstancias y con todo lo que ha tomado este tema en su relevancia a nivel nacional y provincial, ¿se sabe quién es el propietario de la estancia del Relincho? Donde se instaló el radar, perdón, aclaro por las dudas a la gente, ¿no? Sí, creo que eso de hecho está volcado en lo que es el contrato de locación que hizo la empresa con el propietario, que obviamente después la empresa entiendo que romperá este contrato, lo cancelará, porque obviamente la posibilidad de no operar más y la cancelación definitiva que se ha emitido no tiene ningún tipo de sentido que sigan con este arrendamiento. Bien, pero por eso se puede, no sé si es algo que se puede decir, pero ¿puede usted decir quién es el propietario de la estancia? No, ahora honestamente no lo recuerdo, puedo buscar en los informes y pasárselo con todo gusto. Perfecto. Igualmente, más allá de eso, creo que es como una persona, digamos, una razón social que cualquiera puede arrendar y no creo que tenga una responsabilidad sobre el resultado final, como lamentablemente pueda pasar en cualquier persona que de buena fe alquile una casa, un departamento o un terreno, en este caso, para un emprendimiento comercial. No, por supuesto. De hecho, yo creo que acá, y ahí sí hay un punto en el cual creo que es muy importante hacer hincapié para, sobre todo, digamos, el hecho de que quizás esto, entre comillas, deje algo positivo. En la resolución del Ministerio de Defensa y que después está apuntalada por la Jefatura de Gabinete, se plantea que el problema es la sumatoria de las dos cosas, es decir, que esto tenga tecnología dual y que esto tenga capitales británicos. Por supuesto que es malo, pero nosotros entendemos que solamente la variable, digamos, de que tenga tecnología dual es suficiente para que no haya otro tipo de desarrollo de estas características. Dicho de manera simple, esta empresa hoy podría cambiar su razón social y estaría salvando el problema. Con lo cual entendemos que solamente este tipo de desarrollo tiene que ser en manos del sector público, que sería la única forma de garantizar de que toda esa información que pueda llegar a producir no caiga en manos de terceros. Claro, por eso precisamente uno dice, bueno, ante situaciones como esta, porque a veces es común que una empresa de telefonía te instala una antena en el patio de tu casa y te dice, bueno, mira, te pagan, por eso se hace un arrendamiento, y vos como privado decís, bueno, ofrezco esto para una red de telefonía celular. Claro. Distinto en este caso, donde tenés un radar que puede verificar el lanzamiento de vectores, misiles balísticos, etcétera. Claro, y uno, ¿no? Viendo que hay tanta tecnología y las redes y la inmediatez de la información, uno puede seguir a través de alguna página específica si este radar está trabajando, si está mostrando algo al mundo. Sé que en su momento hubo como una denuncia de que continuaba en operación a través de una página, no sé si era una página, si era un usuario y demás, pero quien tiene hoy la responsabilidad, pero no es una cuestión, insisto, con esto de delegar responsabilidades, sino específicamente hay un organismo nacional que se encarga de esto, que es la Jefatura de Gabinete a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es quien que tiene que garantir que esto no está funcionando. A eso iba con la última pregunta, Dachari, justamente, ¿no? A partir de lo que usted decía recién, que está claro sobre la mesa que nos hace falta entender, o tal vez esto es lo que demanda la sociedad, que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur funcione como organismo de contralor, como protector. Digo, ustedes nos representan y lo que los ciudadanos esperábamos en nuestro conjunto en Tierra del Fuego era que fuesen la primera mano que se levantara en contra del radar. Pero bueno, coincidiendo en que hacen falta todavía... Ese creo que es el eje
eje de la discusión y lo que tenemos que subsanar urgentemente. Es decir, yo creo que, insisto con esto, desde el plano de la legalidad, creo que todas las intervenciones se adaptaron a derecho, pero el resultado es absolutamente ilegítimo, con lo cual siempre la postura de la provincia va a ser contraria a cualquier acción que perjudique lo que es nuestra soberanía, que pueda mínimamente amenazar desde un lugar, pero son declaraciones desde lo político entendiendo lo que es la postura frente a estas situaciones. Es decir, se pide que el gobierno de la provincia haga tal cosa. El problema es que hay que evaluar si eso es legal o no. Pero usted nos dice que no es legal que el gobierno de la provincia en todos los meses previos o durante la puesta en funcionamiento del radar, el gobierno de la provincia no tenía los medios para hacer un pedido de informes, por ejemplo, o levantar la mano, o ir a los medios, o reclamar de manera pública ante el gobierno nacional, como lo está haciendo a Cancillería, por ejemplo, por el tema chileno. ¿No eran legales algunas de esas vías para atender al tema del radar? Es que fuimos los primeros en hacerlo, a partir de la que el Ministerio de Defensa, y que de una manera informal, si se quiere, el 9 de julio se expresa el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Paleo, en Infobae. Inmediatamente, en menos de 24 horas, solicitamos que urgentemente ratifique sus dichos de manera institucional, y una vez que pasó esto, que aproximadamente fueron 10 días, 15 días, fuimos los primeros en pedir a lo que es la jefatura de gabinete la cancelación definitiva de esto. Es decir, hay cuestiones que lamentablemente por el carácter federal del país son competencias del gobierno nacional. Entonces la provincia puede estar a favor, puede estar en contra desde un lugar político, si se quiere, de entender lo que está bien o lo que está mal, pero la capacidad de determinar si esto era o no una amenaza a la seguridad nacional siempre la tuvo el gobierno nacional, sea del color político que fuere, digamos. No es una cuestión de alineamiento o no, de querer conflictuar o no con el gobierno nacional, de la misma manera que la aprobación de algo que jamás se va a pensar que algo que está validado por el organismo específico, como es la Subsecretaría de Comunicaciones, puede llegar a ser algo que ponga en jaque a nuestra soberanía. Pero entonces, para llevarlo al término en criollo, ¿no? Pensando también la persona que está del otro lado y que dice, bueno, técnicamente, ¿cómo funciona esto? Si uno tiene en la provincia una Secretaría de Asuntos Geopolíticos, ¿no? Yo como ciudadano de a pie me meto en la página de Leolabs y dice que uno de los servicios que brinda es conciencia situacional de utilidad militar y que ha sido vendida, de hecho, a naciones que pertenecen a la órbita de la OTAN. Esta es una pregunta, repito, más allá de lo legal y de la aclaración que usted nos hace con la sucesión de hechos que se dieron. Nadie en la provincia, o no existe en la provincia el marco para que alguien haya hecho una investigación desde la Secretaría de Geopolítica, porque si no también cabe preguntarse cuál es la función de la Secretaría de Geopolítica, si nadie pudo al menos googlear la función de Leolabs, donde la propia empresa decía, nos dedicamos a vender información de carácter militar sobre el lanzamiento de vectores, cohetes, proyectiles balísticos y misiles intercontinentales. No, o sea, usted me dice que no existe hoy un espacio en la provincia que haya podido prever esto. Es que justamente es que la empresa, cuando se instala en la provincia, no se instala con una razón social o con un motivo que diga que va a vender información militar para rastrear misiles y demás. Se proponen como una empresa que va a vender servicios que venían no solamente aprobados por el organismo, que insisto con esto, es decir, hay cuestiones nacionales y cuestiones provinciales. Dentro de las cuestiones nacionales y hay cosas que nosotros podemos llegar a duplicar, si se quiere, lo que es los esfuerzos respecto a lo que hay, pero la competencia no la vamos a tener, porque en el peor escenario de todos, y saquemos lo que es el Reino Unido, imaginemos que esta situación se lleva adelante con un tercer país, y fuese algo que cuenta con la venia del gobierno nacional, digamos, nosotros solamente podríamos hacer en el sentido de declaraciones de tipo político, y cuando hablo de tipo político es si estamos de acuerdo o estamos en contra. La capacidad para frenar la instalación de una antena hoy no la tenemos, porque es el gobierno nacional quien se hace esto. Después, en el mismo sentido, ¿quién dice que esto amenaza o no a la seguridad nacional? ¿Quién es? El Ministerio de Defensa. La posibilidad de decir si esto es un acuerdo enmarcado en lo que es algo con terceros países, ¿de quién es? De la Cancillería que lo celebró. Por eso, por supuesto que uno puede tener duplicar esto, pero más allá de la investigación, si se quiere, es una situación absolutamente nueva que se ha dado con este tema, que por supuesto que admite una cuota de rever lo que ha pasado con esto, pero insisto, sigue siendo una competencia del gobierno nacional porque son 3 facultades delegadas de las provincias al gobierno nacional, y si hubiese pasado, insisto, en un escenario en el cual esto estuviese acordado políticamente entre el gobierno nacional con terceros países, imaginemos otro país, obviamente con no lo que representan ni los Estados Unidos o el Reino Unido,
lamentablemente sería algo que se debería llevar adelante, como el caso, por ejemplo, que muchas veces también ha tomado entidad, que es esta estación que está en Neuquén, vinculada a lo que es la República Popular de China. Por supuesto que hay muchas personas que no están de acuerdo, con justa razón, pero fue algo validado desde el gobierno nacional, que lamentablemente las provincias tienen muy poca capacidad, porque justamente son 3 temas que no tienen competencia. Y cuando llega a la instancia de la aprobación, los funcionarios se tienen que manejar en función a las normas, a las normas que justamente regulan su actividad. Ahora lo que sobreviene es ver, bueno, a ver, esta persona que desde el gobierno de la provincia intervino y aprobó, ¿lo hizo bien? ¿Se adaptó? Y si se adaptó y el resultado final, ahí es donde yo creo que tenemos que rever justamente cómo hacemos para que no vuelva a pasar una situación de estas características, que el resultado final es absolutamente contrario a lo que son los intereses provinciales. Claro. Totalmente. La última, sí, bueno, también hay que tener en cuenta, Dachari, que el caso de Neuquén y la base espacial China, la República Popular China no está usurpando hoy ningún espacio de la República Argentina. A diferencia sí del Reino Unido, por eso también el ruido que nos hace esta situación. La última sobre este tema, porque estos días... No, perdón, pero ahí yo, es decir, a ver, yo entiendo lo que estamos frente a una entrega de soberanía, la más grande en la historia contemporánea argentina, de los tratados de Madrid, con el tema de... No sé si usted es consciente de eso. Pero perdón, yo entiendo lo que significa en la provincia, en el país. Administro el tema Malvinas en la provincia, tengo conocimiento, hace varios años que me dedico a esto. Pero también, a ver, hoy en el mundo de hoy, la conformación social de las empresas es lo más volátil que hay. Es decir, si este 5% del Reino Unido, que es la mayor entrega de soberanía de los acuerdos de Madrid, hubiese sido una empresa venezolana, ¿qué sería el radar de la patria grande? Entonces, digamos, eso es a lo que voy. Hoy tenemos que entender cómo funciona el mundo y tener los mecanismos justamente para estar atentos a esto, que implica una coordinación extrema con el gobierno nacional, y de entender que hay países que están jugando, si se quiere, con vacíos legales, con distintas cuestiones que permiten estos resultados. Pero quizás hoy, insisto con esto, tenemos que evaluar muy bien los mecanismos, entender cuáles son las razones madres. Yo, por supuesto, que concuerdo completamente respecto a lo que es la postura en los acuerdos de Madrid, pero a ver, hace 30 años que tenemos una ley que favorece lo que es la inversión de capitales británicos en nuestro país y nadie hizo nada. Hay un montón de situaciones en las cuales me parece que son las cuestiones de fondo que debemos cambiar, claro, en las cuales si esas condiciones contextuales no existiesen, esto jamás hubiese podido haber trascendido, porque justamente se apela a la constitución social de una empresa británica en favor de ese marco normativo que hay, y así evitaríamos que pasen estas situaciones y que obviamente se vuelvan a repetir en un futuro. La verdad que impecable, ha sido un gusto para nosotros, nos has respondido absolutamente todo y como frutillita del postre, ¿no? Podríamos, como para cerrar, decir que literalmente hay que trabajar sobre todas estas situaciones durante hace 30 años y también a nivel provincial comenzar a rever cada una de las áreas y este control constante de las situaciones de lo que se puede querer establecer en nuestra provincia, a pesar que de las definiciones y las decisiones vengan a nivel nacional, pero sí una apertura mucho más abierta donde se pudo haber filtrado este tipo de situaciones como para la aceptación, independientemente que sean empresas que no tengan nada que ver con nada estatal, sino que, bueno, empresas privadas. Pero bueno, ha sido súper amable, la verdad que un libro abierto, con muchísimo conocimiento, y ha sido un placer que nos haya dado esta entrevista, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachari. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que les agradezco la oportunidad para tratar estos dos temas que son tan importantes para nuestra gente, así que bueno, como siempre a sus órdenes cada vez que lo requieran. Nos va a gustar muchísimo tenerlo aquí en el piso cuando pueda, porque da para hacer un trabajo bien amplio y poder conversar y poner sobre la mesa todas estas situaciones que muchas veces no se tocan con tanta profundidad, pero es sumamente interesante. Será un gusto cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Así despedimos en este día al secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachari. Interesantísima la nota. Muchísimas gracias por el aporte y el conocimiento que tiene nuestro historiador, ¿no? Y nuestro politólogo, nuestro querido Eric Torrado. Enseguida volvemos, ahora sí, cerramos esta cápsula y volvemos enseguida con Historia Contada. A ver con qué me sorprende Eric Torrado. Ahora volvemos.